Efectivamente, en nuestro estudio bíblico estudiamos el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento y estamos analizando el segundo discurso de Moisés es en las orillas del río Jordán antes de que Israel tome posesión de la tierra de promisión, la tierra prometida. Pero considerábamos el capítulo 7 en nuestro estudio, al menos en la reunión anterior de nuestro libro, que es inspirado por el divino autor. Y en este capítulo 7 podemos estructurarlo de la siguiente forma. Los textos del 1 al 6, fíjese que son una exhortación a Israel de acabar con todo el culto idolátrico de las naciones cananeas. Y desde el texto 7 al 10, aquí se nos habla de la elección de Israel como pueblo y su bendición divina sobre las naciones que les rodean. Y desde los textos 11 al texto 26, que será el tema de esta noche, que vamos a analizar, encontramos aquí la exhortación a Israel de no desmayar ante sus enemigos y, y es animado a observar la fidelidad de Yahvé, que es el ser de Dios. Pero antes de entrar en detalle en el estudio propiamente tal, fíjese que este capítulo 7 del libro de Deuteronomio guarda ciertas similitudes con el final del Código de la Alianza, el cual está descrito allá en Éxodo 23, y la parte final de ese Código de la Alianza es del texto 20 al texto 33. Vamos a leer, les invito a que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 23, y vamos a leer, permítanme este minuto, desde el texto 20 al texto 33. Éxodo 23, texto 20, dice así la palabra del Señor. He aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Llama la atención que el nombre de Dios, que es el ser de Dios, está en el ángel. Texto 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo, al eteo, al fereceo, al cananeo y al heveo y al jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás enteramente sus estatuas. Mas Yahvé vuestro Dios serviréis, y bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en su tierra, y yo cumpliré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde tú entrares, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Yo enviaré la avispa delante de ti, que eche fuera al heveo y al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, porque no quede la tierra desierta y se acampen y se aumenten contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y temas y tomes la tierra por heredad. Y yo pondré tu término desde el mar Bermejo hasta el mar de Palestina y desde el desierto hasta el río. Porque pondré en vuestras manos los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Fíjese que este es la parte final del código de la alianza que Dios dio al pueblo de Israel. Y
Y este es el discurso de Yahvé, el ser de Dios, hacia su pueblo amado. Ahora, como decíamos, hay una similitud entre este capítulo 7 con el final del código de esta alianza. Pero en el capítulo 7 el que habla aquí en su discurso es Moisés al pueblo de Israel. Y llama la atención que en este discurso del capítulo 7 de Deuteronomio desaparece el ángel. Moisés no habla de un ángel como Dios habló en el Código de la Alianza, ya en Éxodo capítulo 23. Aquí desaparece el ángel de Yahvé, descrito en Éxodo, y puede ser para poder evitar posiblemente una confusión idolátrica posteriormente por parte de Israel. Fíjese que el discurso que está aquí en el capítulo 7 enfatiza la expulsión de las naciones con una instrucción del anatema. Llama también la atención la complejidad composicional de los textos aquí en el capítulo 7. Veamos algo en algún detalle. Aquí hay cambios de destinatario. Fíjese que en los textos 4, 5, 7 y 8 se habla en segunda persona plural. Veamos un ejemplo, el texto 4 del capítulo 7 de Deuteronomio. ¿Qué dice allí? Dice claramente, porque desviará a tu hijo de pos de mí y servirán, plural, a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, plural, y te destruirá presto. En todos estos textos, el texto 4, el texto 5, el texto 7, el texto 8, hay un cambio de destinatarios y se habla a Israel, o sea, se habla a las personas, al judío piadoso que conforma a Israel, por lo tanto se habla en plural. Pero fíjese que los textos 6, el texto 11, desde el texto 17 al 19, el texto 25, 26, se habla en segunda persona singular. Veamos el texto 6 del capítulo 7. Dice, porque tú eres pueblo santo. Ahora no está hablando a los israelitas que conforman el pueblo de Israel. Ahora habla a Israel como pueblo. Porque tú, segunda persona singular, porque tú eres pueblo santo a Yahvé tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Entonces, hay una complejidad de cambios de destinatario en el cual tenemos que tener ahí un cuidado. Como decíamos, cuando habla en plural se refiere a los individuos que conforman el pueblo de Israel. Y cuando habla en singular, está hablando del pueblo de Israel como uno, como un todo. Bien, tenemos que los textos del 1 al 5 entonces condenan el anatema, todo tipo de culto que no sea yavista, ese es el anatema, y el anatema es no harás, ¿no es cierto? No te inclinarás a los dioses de ellos. ¿Ah? Entonces se condena al anatema y todo tipo de culto que no sea yavista hacia Dios. Y toda relación está prohibida, toda relación político-cultural con las naciones cananitas. Político, no hay ninguna alianza entre pueblos, y cultural y social, no debe haber ni matrimonios ni ninguna cosa que estos pueblos puedan interferir en lo que es Israel como propósito. Este anatema, entonces, fíjese que lo encontramos en el capítulo 2 de Deuteronomio, el texto 34. Volvamos a leerlo. Capítulo 2 de Deuteronomio, el texto 34 dice, y tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades. O sea, tomaron las ciudades y destruyeron todas las ciudades, con todas sus cosas, con todas sus esculturas, con todos sus dioses, etc. Y destruimos todas las ciudades, hombres y mujeres y niños, no dejamos ninguno. Allí está, ¿no es cierto?, lo que es el anatema.
para Israel. Entonces, este anatema exige la eliminación de todas las naciones que supuestamente ocupaban la tierra de Canaán. Había que exterminar todas estas naciones. Ahora, estas naciones, fíjese que aquí en el texto, inspirado por el divino autor, están representadas en una lista de 7 naciones. Eso no significa que solamente habían esas 7 naciones, no. Debemos entender que estas 7 naciones que están representadas aquí son como un número de plenitud, es decir, de totalidad. Esto es exactamente igual cuando en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, el ángel dice, escribe al ángel de las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, esas 7 iglesias ahí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 representan la totalidad de las iglesias. No es que habían solo 7 iglesias. Esa lista en Apocalipsis representa la totalidad de las iglesias. Exactamente igual la lista de las 7 naciones que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? Se entiende en un número 7 de plenitud, es decir, la totalidad de los pueblos que están conformados ahí en la tierra de Canaán, desde el norte hasta el sur. Y bien al norte, estamos hablando de las llanuras de Anatolia, que es Turquía, bien al norte y hasta bien al sur, hasta el río Éufrates. Encontramos entonces que estas 7 naciones representan la totalidad de los pueblos que habitaban allí. Encontramos primero los heveos, ¿no es cierto? Aquí en el texto número 1 dice, ¿no es cierto? Y hubiere echado delante de ti mucha gente, texto 1, capítulo 7, al heveo. Encontramos al heveo, al eteo, primero al eteo. El eteo son los hititas. Estos representan a los pueblos procedientes de la Anatolia. La Anatolia es la parte occidental de Asia Menor, lo que es Turquía moderna del día de hoy. Todo lo que es Turquía, esa llanura de Turquía, se llama Anatolia. Entonces los hititas, que son los eteos, estaban habitando en esa parte norte de Israel, ¿no es cierto?, que es la llanura occidental de Asia Menor, lo que es Turquía del día de hoy, llamada Anatolia. Ahora, tras la caída del imperio hitita, en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, aparecen las siguientes naciones. Aparecen el Gergeseo, el Heveo y el Jebuseo, que también parecen ser igualmente procedentes de la llanura de Anatolia, la llanura de Turquía. Luego tenemos los amorreos y los cananeos. Estos se localizaban respectivamente en las colinas del país y en las llanuras costeras. Leamos Deuteronomio capítulo 1, texto 7, fíjese, Deuteronomio capítulo 1, texto 7, allí están descritos los amorreos y cananeos, dice, volveos, partíos e id al monte del amorreo, y a todas sus comarcas, en el llano, en el monte y en los valles y al mediodía y a la costa de la mar, a la tierra del cananeo y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, hacia el norte. Entonces, los amorreos y cananeos se localizaban en las colinas del país y en las llanuras costeras, ¿no es cierto?, desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Ahí tenemos la referencia de los amorreos y cananeos. En Fereceo, fíjese que este pueblo fereceo son en el día de hoy ilocalizables, no se sabe, desde el punto de vista arqueológico no se ha encontrado ningún vestigio de este pueblo. No hay una ubicación geográfica clara de la conformación de este pueblo, los fereceos. Pero fíjese que bíblicamente aparecen asociados a los cananeos. Veamos Génesis capítulo 13.
Les invito a Génesis capítulo 13 para ver dónde estaban asociados allí el hebeo, el fereceo. 13 texto 7, y dice: hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de los ganados de Lot. Y aparte de tener contienda los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Mire, Génesis 13, 7. Ahí encontramos al fereceo que habitaba en la tierra en los tiempos de Abraham y de Lot. Bien, veamos ahora el hebeo. Este pueblo hebeo, fíjese que están relacionados con Siquem, con Gabaón y con el monte Hermón. Veamos Génesis 34, Génesis 34, 2. Génesis 34, 2. ¿Qué dice Génesis 34, 2? Dice: y viola Siquem, hijo de Amor, hebeo, príncipe de aquella tierra, y tomóla y echóse con ella y la deshonró. Aquí habla de la hija de Lea, que era Dina, ¿no es cierto? Que cuando Jacob con toda su familia posó allí en la llanura de Siquem. Entonces Siquem, que se llamaba igual Siquem, hijo de Amor, que era un hebeo, príncipe de aquella tierra, tomó y deshonró a Dina. Entonces aquí tenemos el hebeo, está relacionado con la llanura de Siquem. Veamos en Josué 9. Y los de Israel respondieron a los hebeos: quizás vosotros habéis en medio de vosotros. ¿Cómo pues podremos nosotros hacer alianza con vosotros? Aquí los hebeos querían hacer alianza, ¿no es cierto?, con Israel en los tiempos de Josué, ahí en Gabaón, ¿ya?, en la llanura de Gabaón. Y en el monte Hermón también encontramos a los hebeos, en el Josué capítulo 11. Josué capítulo 11, fíjese el texto 3, que dice allí: y el cananeo que estaba al oriente y al occidente, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al jebuseo en las montañas, y al heveo debajo de Hermón en la tierra de Mizpa. O sea, también estaba este pueblo, ¿no es cierto?, en las faldas del monte Hermón. Entonces no solo estaban en las llanuras, los hebeos no solo estaban en las llanuras de Siquem, no solo estaban en Gabaón, sino también estaban en las faldas. Este pueblo también habitaba en las faldas del monte Hermón. Nos queda el Jebuseo. Fíjese que el Jebuseo está asociado con la ciudad de Jerusalén. Vamos a Josué capítulo 15, ahí en Josué capítulo 15, el texto 63. Ahí encontramos que el Jebuseo, ¿no es cierto?, habitaba en Jerusalén. ¿Qué dice? Texto 63 de Josué capítulo 15. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron desarraigar, es decir, echar. Antes quitó el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. O sea, vale decir, quedó. El jebuseo se mezcló, vaya, se mezcló en los tiempos de Josué, se mezcló con los de Judá. Ahí el jebuseo entonces habitaba en Jerusalén, no los pudieron echar. Bien, los textos 3 y 4 del capítulo 7 de nuestro estudio del libro de Deuteronomio prohíbe toda forma de alianza matrimonial con los miembros de estas naciones. Y el texto 5 de Deuteronomio se ordena destruir toda la imaginería cultural no israelita. Fíjese que este texto 5, leamos el texto 5 de Deuteronomio 7,
Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus bosques y quemaréis sus esculturas en fuego. Fíjese que este texto está relacionado con Éxodo 34, que también tiene que ver con la instrucción de Dios, ¿no es cierto?, en el Decálogo con respecto a Israel. Veamos Éxodo 34, 13. Éxodo 34, el texto 13, dice así: mas derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y talaréis sus bosques. Observe los verbos que aparecen en Éxodo 34. Derribaréis, verbo derribar. Quebraréis, verbo quebrar. Y talaréis, verbo talar. Pero fíjese que en el texto 5 de Deuteronomio, si los comparamos, volvamos a leer el texto 5 de Deuteronomio 7, más habéis de hacer con ellos: los altares destruiréis, verbo destruir, y quebraréis, verbo quebrar, sus estatuas, y cortaréis sus bosques, verbo cortar, y quemaréis sus esculturas en el fuego, verbo quemar. Esto nos da a entender que en Deuteronomio más 7, con respecto a lo que Dios dijo allá en Éxodo 34, Moisés es mucho más fuerte lo que Israel tiene que hacer a los pueblos cananitas que están en Canaán. Es mucho más fuerte y radical. Destruir, quebrar, cortar, quemar. Es mucho más fuerte esta comparación de lo que Dios dice allá en su decálogo, que es mucho más general, a esto mucho más particular en cuanto a la instrucción que tiene por parte de Moisés a Israel. Bueno, el texto 6, aquí encontramos una gran importancia teológica, ¿verdad? Aquí tenemos 3 notas específicas de Israel, intrínsecamente relacionadas entre sí. Volvamos a leer el texto 6 para recordarlo. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo a Yahvé tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Bueno, aquí hay 3 notas específicas de Israel, intrínsecamente relacionadas una nota con otra. La primera nota: es pueblo consagrado al ser de Dios, es decir, a Yahvé. Esa es la primera nota. Lo que exige el texto 6 es que Israel es un pueblo consagrado para Dios. Segunda nota: es un pueblo elegido por Yahvé. No se eligió a ellos mismos, ni otros lo eligieron a ellos. Es un pueblo elegido, escogido por Yahvé, el ser de Dios. La tercera nota: es pueblo de propiedad de Yahvé. Es un pueblo que pertenece a Yahvé, no es un pueblo que se pertenece a sí mismo, es un pueblo que pertenece a Yahvé. Todo esto, ciertamente, apreciados hermanos, con estas 3 notas que tienen una gran importancia teológica en el fondo, justifica la ruptura radical de Israel con todas las naciones que habitan en la tierra prometida. Israel es un pueblo santo o consagrado a Yahvé, lo que significa que Israel está separado para el resto de las naciones. Aquí el concepto de santidad de Israel en el texto 6, cuando se le dice, ¿no es cierto?, tú eres un pueblo escogido, tú eres un pueblo santo a Yahvé tu Dios. Aquí el concepto de santidad no es el concepto de la tradición sacerdotal, no es ese concepto. Aquí la idea es más de un carácter o característica nacional y cultural, es decir, tú vas a ser un pueblo apartado, santo, un pueblo apartado, pero que vas a tener una característica
y una cultura totalmente distinta a los pueblos de Canaán o las naciones que te rodean. Consecuentemente, entonces Israel es de propiedad o un tesoro personal de Dios, con un fin y con un propósito. Un pueblo condicionado al cumplimiento de los mandamientos en el propósito de Dios. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para el pueblo de Israel? Éxodo capítulo 19, apreciados hermanos, hablamos nuestras Biblias, Éxodo capítulo 19, y vamos a leer el texto 5 y el texto 6, y subraye estos dos textos, porque aquí encontrará usted el propósito que Dios tiene para con el pueblo de Israel. La palabra del Señor dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa, es decir, gente apartada para. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí está el propósito por el cual Dios ha conformado un pueblo propio, el cual es un tesoro especial de su propiedad. ¿Cuál era el propósito de Dios para Israel? Hacer un reino de sacerdotes. ¿Cuál es la característica del sacerdote? El sacerdote es puesto para poder ser un intercesor entre el hombre y Dios. Dios quería conformar un pueblo para que hiciese un reino de sacerdotes, un pueblo especial, un tesoro precioso de su propiedad, el cual iba a ser los intercesores entre las naciones del mundo y Dios, el ser santo de Dios. Ese era el propósito que había y que hay aún en el corazón de Dios para con Israel. Pero sabemos que Israel faltó a este propósito, ¿verdad? Sabemos que Israel faltó a ese propósito. Pero ese propósito, apreciados hermanos, es dado a la iglesia del día de hoy. La iglesia del día de hoy es el especial tesoro de Dios. Es un pueblo en el cual a través de la iglesia Dios quiere prodigar bendición a todo el mundo y hacer bendita a todas las naciones de la tierra. Es la iglesia del día de hoy en esta era llamada la era de la gracia, en la cual usted y yo estamos. ¿No se siente privilegiado, apreciado hermano? ¿No ve usted el privilegio que tiene usted, apreciada hermana? La gracia infinita del amor de Dios que es hoy en Cristo Jesús. El reloj de Israel fue puesto en una pausa el día en que el Señor Jesús murió en esa cruz de ignominia. Y desde ese día, ningún tic-tac para el pueblo de Israel corre en ese reloj. Porque el propósito de Dios para con Israel, Israel lo frustró. Y ese propósito es la iglesia el día de hoy, el cual tiene la prerrogativa, es decir, el privilegio de anunciar las virtudes de aquel que nos amó, que es Cristo el Señor. Cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra, entonces comenzará el tic-tac nuevamente del reloj para Israel.
Teniendo esto, apreciados hermanos, como un gran telón de fondo, entonces, les invito a considerar Deuteronomio capítulo 7 para que estudiemos ahora la segunda porción de este capítulo. Les invito a leer entonces Deuteronomio capítulo 7 desde el texto 11 al texto 26. La palabra del Señor dice así: guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Y será que por haber oído estos derechos y guardado y puéstolos por obra, Yahvé tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juré a tus padres. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y tu grano y tu mosto y tu aceite y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus bestias. Y quitará Yahvé de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú sabes, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Yahvé tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, que te será de tropiezo. Cuando dijeres en tu corazón, esta gente son muchas más que yo, ¿cómo las podré desarraigar? No tengas temor de ellos. Acuérdate bien de lo que hizo Yahvé tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano fuerte y brazo extendido que Yahvé tu Dios te sacó. Así haré a Yahvé tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Y también enviará Yahvé tu Dios sobre ellos avispas, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, que Yahvé tu Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible. Y Jehová tu Dios echará a toda la gente delante de ti poco a poco. No las podrás acabar luego, porque las bestias del campo no se aumenten contra ti. Mas Yahvé tu Dios las entregará delante de ti y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidos. Y él entregará sus reyes en tus manos y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, porque es abominación a Yahvé tu Dios. Y no meterás abominación en tu casa, porque no sea anatema como ello. De todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Que el Señor bendiga su palabra. La retrospectiva histórica enfatiza que la elección de Israel no debe atribuirse a méritos propios, ciertamente que sí, dado que además es el menos numeroso de todos los pueblos, sino enfáticamente esta retrospectiva histórica de la elección de Israel está basada en el amor de Yahvé, que es el ser de Dios, y a su fidelidad al juramento hecho a sus patriarcas, es decir, a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Fíjese que del texto 11 al texto 16 que hemos considerado en nuestra lectura, aquí hay una exhortación tan poderosa como también muy conmovedora. Fíjese que en esta porción, desde el texto 11 al texto 16, encontramos dos grupos de palabras. Israel debía oír, guardar y hacer. Esa era la responsabilidad del pueblo de Israel. Pero Yahvé, el ser de Dios, es decir, Dios, debía amar, bendecir y multiplicarles. ¿Verdad? Pero, bueno, sabemos que Israel faltó y faltó tristemente y vergonzosamente a esta realidad, bajo la ley y bajo el gobierno divino.
Y de aquí que en vez de amor, bendición y crecimiento hacia Israel por parte de Dios, ha habido juicio, maldición, esterilidad, dispersión y desolación por parte de Israel. Pero si mirásemos más retrospectivamente, podemos decir, bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el Dios y Padre nuestro del Señor Jesucristo, que si bien Israel ha fracasado bajo la ley y bajo el gobierno de la economía divina, Dios no ha fracasado en su rica y soberana gracia y preciosa misericordia que tiene Él como ser de Dios. Él guardará su pacto y la misericordia que juró a sus padres. Ni una jota, ni un tilde de su promesa quedará sin cumplir. Cumplirá todo al pie de la letra, todas sus promesas de gracia, aunque no pueda hacer eso, es decir, no pueda cumplir todas sus cosas desde el punto de vista de la obediencia que Israel debió haber tenido, sino que Dios quiere hacerlo y lo hará por la sangre del pacto eterno, es decir, por la sangre preciosa de Cristo hará que Israel nuevamente tome el propósito para el cual fue conformado. Y la preciosa sangre de Cristo, que es el Hijo eterno, será un homenaje a su nombre sin par cuando Israel vuelva a tomar el propósito precioso con que Dios lo conformó. Dios será Dios a pesar de todas las lamentables infidelidades que ha tenido Israel y que tiene hasta el día de hoy. La escritura en Romanos, allí capítulo 11, dice, porque sin arrepentimiento son las mercedes, es decir, sin un arrepentimiento es la gracia de Dios y la vocación de Dios. Y eso se refiere al pueblo de Israel. De aquí que Dios con toda seguridad hará honor a su juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a pesar de todo el fracaso y la ruina de la simiente de Abraham con respecto a los propósitos, fíjese que debemos asirnos firmemente a este propósito de Dios. Ante todo pensamiento y sentimiento u opinión en contra de ello, es decir, que Israel fracasó y que nunca más Dios va a tomar en cuenta. No, no, no. Debemos asirnos firmemente al propósito y a los sentimientos de la opinión de Dios. Israel será rescatado, será restaurado, será bendecido y será multiplicado en su propia amada y santa tierra. Vuelvo a decir, Dios en el futuro, y puede ser en un futuro muy cercano, apreciados hermanos, el reloj para Israel volverá a su tic-tac, e Israel volverá a ser el pueblo de propiedad de Yahvé con los propósitos de un pueblo conformado con un reino de sacerdotes, el cual es el tesoro precioso de Dios. Y yo puedo mirar y pensar en mi corazón en el futuro cuando los israelitas descolgarán sus arpas de las ramas de los sauces y bajo la apacible sombra de sus vides y de sus higueras cantarán las sublimes alabanzas de su amante Salvador y Dios durante aquel sabbat milenario que les espera. Sí, Israel dará sus alabanzas con sus arpas y cantarán al Salvador y tendrán su sabbat, el reposo de Dios para con ellos.
en ese milenio precioso, el cual ha de venir. Tal es, apreciados hermanos, el testimonio de las Escrituras inspiradas por el divino autor, desde principio a fin, el cual debe mantenerse en su integridad y tiene que cumplirse en todas sus partes, para la gloria de Dios y sobre la base del pacto perpetuo que será en Cristo Jesús. No olvide usted que la tribulación es para que Israel se arrepienta. El periodo de 7 años de tribulación que la iglesia no estará es para que Israel se arrepienta y pueda un día él decir, y mirarán al que traspasaron y harán lamentación sobre él, y pueda Israel arrepentirse y reconocer a su verdadero Mesías. Fíjense que en los textos finales de nuestro capítulo 7 que estamos considerando en esta noche, requieren una atención especial. Es muy conmovedor y bello al mismo tiempo observar de qué modo Moisés procura animar el corazón del pueblo con respecto a las temidas naciones de los cananitas. Moisés con sus palabras penetra y anticipa los más íntimos pensamientos y sentimientos del pueblo sobre ese temor. Y podemos ver desde el texto 17 al texto 26 de nuestro capítulo 7 de Deuteronomio, que aquí tenemos, fíjese que el gran remedio para todos los temores del corazón delante de las circunstancias que al menos Israel estaba viviendo a las orillas del río Jordán, que tenían que cruzar el Jordán y verse enfrentada a estos temibles pueblos, había miedo y temor en su corazón. Fíjese que aquí tenemos el gran remedio a estos temores, que esos temores se derivan por la incredulidad del corazón propiamente tal. Fíjese que consiste sencillamente en fijar los ojos en el Dios vivo y verdadero. En eso consiste el gran remedio cuando nuestro corazón está atemorizado. De este modo el corazón se levanta por sobre todas las dificultades, cualquiera que éstas sean. De nada sirve negar que no hay dificultades e influencias adversas de toda clase. Esto no prestaría ningún consuelo, ¿verdad? Negar que tenemos dificultades y aflicciones y temores y problemas. Esto no prestaría ningún consuelo ni sería ningún ánimo al corazón abatido. El hablar de pruebas y dificultades, fíjese que hay algunos que adoptan un estilo que tienden a probar no su conocimiento práctico de Dios, sino que su profunda falta de las rigurosas realidades de la vida. Los tales vienen a ser tan solo meros teóricos visionarios, si actúan de esa manera, y se transforman en incapaces de ministrar al alma que pasa por conflictos o que luchan con los hechos de la vida diaria. De modo que, fíjese que Moisés procuró animar a los corazones de sus hermanos. ¿Cómo lo dijo? No tengas temor. Esas fueron sus palabras. ¿Acaso no habían enemigos formidables y dificultades tremendamente peligrosas al poder cruzar el Jordán y enfrentarse a estos enemigos? Pero ¿qué dice Moisés? Yahvé, el ser de Dios, tu Dios, está en medio de ti, Dios grande y terrible. Esas son las palabras de Moisés. Aquí, apreciados hermanos, está el verdadero consuelo y el verdadero aliento. Los enemigos están enfrente, pero Dios estaba con ellos. Estaba con ellos.
Y allí Dios viene a ser un recurso más que seguro, ¿verdad? Fíjense, apreciados hermanos, así fue también con Josafat, rey de Judá, en los tiempos de prueba y aprietos. Procuró alentarse y animar a sus hermanos. Permítame un minuto más, por favor, apreciados hermanos. Les invito a Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer, fíjese que desde el texto 1 al texto 12 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud de la otra parte de la mar y de la Siria, y aquí ellos están en Hasazón Tamar, que es en Gedi. Entonces él tuvo temor. Y puso Josafat su rostro para consultar a Yahvé, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y juntáronse los de Judá para pedir socorro a Yahvé, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir a Yahvé. Púsose entonces Josafat en pie en la reunión de Judá y de Jerusalén, en la casa de Yahvé, delante del atrio nuevo, y dijo: Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te enseñoreas en todos los reinos de las gentes? ¿No está en tu mano tal fuerza y potencia que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en esta tierra y te han edificado en ella santuario y a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros espada de castigo, o pestilencia, o hambre, presentarnos hemos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir, a la tierra de las cuales no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyesen. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a echarnos de tu heredad que tú nos diste a poseer. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volveremos nuestros ojos. Qué preciosa porción de la actitud de Josafat, el rey de Israel, ante la aflicción, ante los aprietos que se veía como rey enfrentado, en que tanto de Siria los amonitas venían contra él como una muchedumbre de pueblo. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Tal, apreciados hermanos, es el precioso secreto ante nuestros temores, dificultades en nuestra vida diaria. Los ojos fijos en Dios. Su poder está en acción y todo lo que está establecido. Si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? Dice la Escritura. Moisés se esfuerza por medio de su ministerio entonces a hacer desaparecer los temores que se levantaban en el corazón de Israel. Estas naciones son mayores que nosotros, decía Israel. Sí, pero estas naciones no son mayores que el Dios grande y terrible. ¿Qué naciones pudieran sostenerse ante un Dios grande y terrible?
¿Qué dificultades, apreciados hermanos, pueden sostenerse ante nuestro Dios? ¿Hay algo difícil para Yahvé, dice la Escritura? Tuvo solemne pleito con esas naciones por causa de sus terribles pecados. Todos los cananitas, su juicio era ser exterminados. Su iniquidad había rebosado la de los cananitas. El tiempo de la ira había llegado y el juicio de Dios se establecía sobre esos pueblos. Por tanto, Israel no tenía necesidad de temer, no debía temer el poder del enemigo. Yahvé, el ser de Dios, se encargaría de esto. Pero apreciados hermanos, ¿acaso del ser de Dios, que es el Dios vivo y verdadero, que ahora es nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, acaso no deberíamos no temer también nosotros? Efectivamente, apreciados hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién estará en contra? ¿Quién estará en contra? Si Dios es por nosotros, aquellas dificultades y temores de nuestro corazón ante las circunstancias que nos rodean, ¿quién está en contra? Nosotros también entonces no temamos como temía el pueblo de Israel.